Bueno, por favor, César o Luis, me ayudan con las personas que van ingresando de nuevo, admitiéndolas, porque voy a colocar en modo presentación pantalla completa para que por favor me ayuden con el ejercicio mientras iniciamos y todos puedan visualizar. Bueno, muy buenos días para todos, un cordial saludo. Me place nuevamente volverme a encontrar con ustedes en este espacio, en el ejercicio de la convocatoria de proyecto productivo bajo el enfoque empresarial como alternativa de etapa productiva. Si bien esta es una alternativa que dirige el Grupo de Gestión de la Oferta de la Ejecución y Certificación de la Formación de Dirección de Formación Profesional desde Dirección General, el Centro de Comercio y Servicios lidera este año la primera convocatoria de proyecto productivo. En ese orden de ideas, pues vamos a avanzar ya en la recta final de la construcción de la plantilla, de la formulación de nuestra idea de negocio, donde en este espacio pues abarcaremos todo lo que tiene que ver con el estudio financiero. Vamos a tener que precisar con respecto a que mantengamos los micrófonos apagados y pues al último haremos el espacio de dudas e inquietudes. Entonces, en ese orden de ideas, con respecto a la agenda que abordaremos, tendremos pues la presentación del objetivo de qué es el estudio financiero. Revisaremos todo lo que tiene que ver en términos del balance de inversión de su proyecto o de su idea de negocio y cómo influye con el capital de trabajo. Todo el tema de depreciación proyectada y el valor de rescate que nosotros manejamos dentro de una organización cuando ya construimos o presentamos o tenemos una empresa. Todo el tema de presupuesto de costos operacionales del negocio, la tabla de cálculo de los precios proyectados, el presupuesto de la proyección de ingresos por ventas, la fijación de los costos, el flujo de caja, la viabilidad, los indicadores de viabilidad financiera y la parte de dudas e inquietudes. Entonces, si bien ya este es nuestro último punto de la plantilla formal del Excel, abordamos en el principio el tema de las generalidades. Denme un segundo que aquí veo que me están saliendo personas para admitir. Entonces, bueno, nuevamente ya abordamos el punto 1 sobre las generalidades del proyecto, el estudio de mercados, la parte técnica. Hace una semana abordamos todo lo que tiene que ver con el estudio organizacional y ya estamos en la parte que nos interesa, que es la viabilidad financiera o el estudio financiero. El objetivo pues es precisar que ustedes puedan tener o lograr la correcta formulación en términos de su proyecto empresarial en cada uno de los 5 componentes que integraron esta parte del ejercicio, donde van a describir de manera detallada cuáles fueron esos costos y cuál es ese presupuesto de retorno de inversión para saber qué tan viable es su proyecto o creación de una empresa. Entonces, como primer punto que maneja la guía, habla sobre qué es un balance de inversión del proyecto en términos de capital de trabajo. Cuando nosotros hablamos de un balance de inversión, simplemente pues vamos a recoger pues aquellos, como dice la diapositiva, los elementos de materiales que nosotros necesitamos en términos de inicio, desarrollo de las actividades de mi empresa. Entonces, ustedes normalmente hicieron en la parte técnica un listado de todos esos elementos donde hablábamos o identificábamos cuáles eran los gastos, los costos, pero a su vez cuáles eran las necesidades en términos de los materiales que requerían, llámese en cuantificación económica o al momento de la adquisición. Entonces, muchos colocaron maquinarias, software, insumos, que eso hace parte de ese plan de inversión de ese proyecto. Pero a lo largo de este ejercicio, nosotros nos dimos cuenta, o muchos en su parte técnica, se dieron cuenta que pues al incorporarlo, pues tenían que tener precisar con respecto a cuál iba a ser esa inversión fija, esa inversión que íbamos a diferir a lo largo de la ejecución de la puesta en marcha de la empresa
y cuál sería en términos de capital de trabajo. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior pues definimos las nóminas y definimos los sueldos con las respectivas prestaciones sociales, los parafiscales, y a muchos pues nos daba los valores exactos y la proyección financiera de eso? Entonces, este balance de inversión les va a ustedes como llevarlos ya más aterrizados a cuál inversiones pueden incorporar desde el principio del proyecto o que se pueden ir adquiriendo a lo largo de los primeros años de constitución de la empresa. Entonces, para eso nosotros tenemos que diligenciar pues la plantilla desde la primera fila a partir de la columna K hasta la O, donde ustedes van a colocar pues todo ese porcentaje o que operará su negocio. Por eso se llama balance de inversión del proyecto y capital. En el apartado de inversión, ahora yo les voy a mostrar la plantilla como para que se contextualicen un poquito. En el apartado de inversión fija, ustedes pues en ese caso deben tener pues precisar cuál es esa unidad productiva que requieren comprar o cuantificar y qué tipo de bienes van a manejar, ya sea el valor del predial o comercial de ese terreno que ustedes sí lo requieren. Los siguientes son los activos que ya se encuentran debidamente formulados con sus hipervínculos, que ya lo venimos manejando. Todos debemos tener en cuenta que toda empresa cada año debe renovar, incrementar y mejorar y reponer sus activos. Y entonces les muestra la plantilla de Excel, ahora que se las muestre, una franja rosada que puede colocar los nuevos activos que ustedes tendrán para proveerse en caso de que requiera hacer cambios o ajustes en su unidad productiva. Cuando los escuché en el segundo momento que hicimos con su instructor de seguimiento, muchos se dieron cuenta que requerían hacer modificaciones. Este es el momento, porque el día de la sustentación y el día de la presentación ustedes tienen que mostrar realidad los costos y el balance de inversión en lo que realmente es su ideación. Lo mismo para el caso de los costos que valoramos en el estudio de mercados, en el estudio técnico, que fueron los costos preoperativos, y a su vez, pues el lanzamiento de lo que ustedes quieran mostrar dentro de su producto y indicar cuáles serían esos costos que incurrirían antes de andar, por decirlo así, palabra muy jocosa, este nuevo proyecto de inversión. Para el cálculo del capital de trabajo, pues lo analizamos en la plantilla anterior, donde establecimos un tiempo en meses, donde planificamos cuáles eran, cuántos meses de trabajo íbamos a requerir, y se mostró la plantilla les arrojó una proyección financiera de cuánto era en términos de capital de trabajo la inversión por nómina que debíamos cubrir. Entonces, todos estos datos vienen hipervinculados de la plantilla anterior. Entonces, dentro de la plantilla del balance de inversión, ya en la hoja número 5, aquí se las muestro, la inversión de trabajo del proyecto de capital, entonces les detalla pues las columnas donde está el programa de producción, es decir, la inversión fija que ustedes establecimos, si fueron terrenos, máquinas y equipos, equipos de comunicación, muebles y enseres, herramientas y otros, semovieres, infraestructura y adecuaciones. Y están los valores que vienen hipervinculados, pero esto se llama preoperación, o sea, lo que requiero para empezar a ejecutar mi proyecto. Y luego la plantilla, él les muestra una operación donde les proyecta en términos de porcentaje, no sé si lo alcanzan a ver bien o la amplío un poquito más. ¿Me confirman si ven bien? Hola. Yo estoy un poquito más ampliado. Más ampliada me toca salirme de modo presentación. Pero vámonos. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a ponerla. Aquí la ven, ¿cierto? Hola. Sí, señora, sí, sí. Listo. Entonces, en la operación, él les hace en las columnas, les hace como una proyección en porcentaje en términos de cuánto realmente ustedes como preoperación, antes de empezar su proyecto, que ustedes manejaron. Pero él dice, bueno, en términos de operación, esos porcentajes siempre se dividen en un 30, un 50, un 100, de acuerdo a la ejecución del ejercicio. Entonces, aquí es donde ustedes van a identificar si realmente
de esos, por ejemplo, de esas máquinas y equipos que son 66.790.000, yo requiero en la primera parte, en la segunda parte, o simplemente los requiero ya en la operación, que son, por decir, una máquina que me cueste 2.500.000 y que ya no solamente, ya cuando empiece el flujo de movimientos o el flujo de la operación, yo necesite comprar otra máquina, entonces ya serían 5 millones. Y si yo veo que ya dentro de la ejecución del proyecto ya no solamente no me da basta, entonces voy a requerir otro. Entonces, aquí les muestran, aquí van a colocar como los valores que ya les trae la plantilla y aquí va a mostrar cuál es la operación. Entonces, eso en términos, voy a volverlo a poner en modo presentación, eso en términos de la inversión fija. En términos de la inversión diferida, entonces aquí ustedes, pues, ¿cuáles son esos gastos preoperativos? Usted va a colocar el valor y él le hace, aquí le muestra la operación. Usted va a colocar de acuerdo a la operación. Cuando yo le digo operación es que ya está ejecutando, como si ya lo estuviera ejecutando. En términos de capital de trabajo, entonces nosotros definimos los costos de operación directa, los gastos de mano de obra administrativa y los gastos de administrativo y ventas generales, que esto ya se los trae la plantilla y usted va a colocar si realmente este total en cuánto tiempo lo requiere. Aquí entonces le muestra el periodo operativo, sería preoperativo, serían, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, y él aquí le muestra el total del balance de inversión del proyecto en la preoperación y los porcentajes de acuerdo a la operación en lo que usted identifique que lo requiere, si al principio, en la mitad, en la ejecución, en la segunda ejecución, en la misma ejecución del proyecto. Listo. Luego, en el 5.2 definimos el concepto de depreciación proyectada y el valor rescate. Cuando nosotros hablamos de la depreciación proyectada, entonces, ¿qué pierde vida útil a lo largo del proyecto? ¿Y cuánto es ese periodo de depreciación de ese equipo en términos de inversión? Entonces, por ejemplo, en maquinarias y equipos por lo general tienen 20 años, en equipos de comunicación 5, en muebles y enseres 10, en herramientas y otros 3, en semovieres y cultivos 1 y en infraestructura y adecuaciones 10. Aquí, con excepción de los terrenos y otros bienes, el valor, casi todos los activos se reducen en el transcurso del tiempo desde el momento en que nosotros los compramos o se ponen al servicio. Esta pérdida ya está de valor en lo que se conoce como depreciación. ¿Se acuerdan de ese término? Y su origen precisamente se da por el uso del bien o por el transcurso del tiempo o por ambos. Y o ya llámese que se deprecia y por la obsolescencia o la insuficiencia del mismo. Entonces, aquí nosotros establecimos al principio, cuando hicimos en el estudio técnico, cuáles eran los equipos, cuáles eran las maquinarias. Ustedes en la depreciación, esos mismos equipos nuevamente se trasladan para acá y ellos vienen de la tabla, de las tablas anteriores. Y la sumatoria de esos bienes que ella le prorratea. O sea, esta parte de aquí de la tabla, déjenme y yo abro el Excel. Miren que si usted lo llenó bien, o usted lo puede ir haciendo desde su computador, si tiene, usted lo puede ver que si usted diligenció bien el estudio legal y todos, él les va trayendo casi toda la información. Los que lo tengan cerrado, los invito a que abran su archivo de Excel y validen para que vayan conmigo. Entonces, miren que estos valores ya vienen predeterminados. Aquí te no voy a poner valores, ya él te lo coloca. Y entonces la tabla les muestra entonces esa depreciación de esos bienes. ¿Qué pasa en la 5.3 donde habla sobre el presupuesto de costos operacionales del negocio? También aquí usted va a escribir, aquí sí le dice que escriba, y miren en la hoja de Excel, que es el punto 3, aquí sí va a escribir el nombre del producto o servicio que usted colocó anteriormente, el año, y él hace la proyección financiera de los costos. A su vez, llámese los bienes o servicios que usted utiliza o requiere, y él te los baja
luego nuevamente dentro de la siguiente tabla. Entonces, miren que en la tabla, si usted diligenció bien, la tabla le va a traer toda la información, el archivo le va a traer toda la información. Luego, en el cálculo de los precios proyectados, si usted colocó bien con base en las proyecciones que usted estableció del Producto Interno Bruto, la inflación y la capacidad de progreso definida en el porcentaje del incremento del periodo de cada año, que eso lo hicimos en el estudio de mercados 1 y 2, en los bienes y servicios usted va a mostrar el porcentaje de incremento de ese precio, del 10, del 12, del 14, de acuerdo a la que se requiere diligenciar, de acuerdo al margen de ganancia que usted espera. Y los costos unitarios de producción que usted lo estableció y él le va a mostrar cuál es el margen de ganancia. Esta columna la va a diligenciar. Él automáticamente le muestra el precio del año, el precio al primer año, al 2 años, le hace la proyección del incremento en costo. Entonces, en el ítem del porcentaje incremental de la fila 78, vamos a buscarlo aquí en la tabla para que ustedes lo vean, mírenlo. Aquí está. Estamos viendo la pantalla, el Excel. Niños. Sí, señora. Ok, entonces miren que la tabla se los dice en la presentación. Ustedes, ¿qué van a hacer? En el ítem del porcentaje del precio de la fila 78, la columna J hasta la N, o sea, estas, podrá colocar los porcentajes del incremento del precio de un periodo a otro de acuerdo a el análisis que venimos manejando, de acuerdo al Producto Interno Bruto, la inflación y todas las características que hablábamos con relación a los precios. Para este ejercicio, pues, ¿qué se les recomienda? Que tengan en cuenta el precio de la competencia, lo que decía anteriormente, el valor inflacionario, el Producto Interno Bruto del sector económico y de acuerdo a lo que usted maneja en su idea de negocio. Y en el ítem del margen de ganancias de la columna H va a indicar por cada producto o servicio el margen de utilidad que desea obtener por cada uno de ellos. Es decir, en estas, este margen puede ser igual o diferente para todos, pero recuerda que tenga que tener en cuenta los aspectos mencionados con relación a la inflación, a la competencia, al Producto Interno Bruto del sector en el cual usted pertenece y así. Dice una nota muy importante que recuerde que este numeral de registrar la información corresponde al costo unitario del producto o servicio que usted está ofertando y producirá o comercialidad o el producto, el costo unitario del producto o servicio que ofrecerá o producirá o comercializará su unidad productiva y su margen de ganancia. Por eso aquí tiene que colocarlos. Ustedes saben que esta tabla es muy, como muy entendida para los que no dominan muy bien el Excel, porque solamente las casillas verdes son las que ustedes van a diligenciar. Entonces, tenga presente lo que les estoy explicando. Si me voy al Excel, mírenlo, que él aquí, si yo escribo el bien y servicio que vengo manejando es de menú 1, alguien que lo tenga abierto. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Profe, un servicio, pues el que yo estoy ahorita trabajando, sería una barbería. ¿Qué haces en la barbería? ¿Qué producto vienes colocando ahí? Pues, profe, productos no, servicios, por ejemplo, cortes, perfilado de barba. Entonces, el costo unitario de ese producto, del servicio, cuesta 50,000 pesos, ¿cierto? Entonces, tú lo que realmente, tú quieres ganarle el 100% o quieres ganarle el 50%. Ya depende, no, yo no le puedo ganar el 100% porque yo tengo que pagar luz y le tengo que pagar a las personas que hagan el corte. Entonces, el 50%, mira que él te dice el precio al año, en el primer año, en el segundo año y te muestra el incremento. De acuerdo al incremento del precio que usted estableció, si tú quieres incrementarlo en el primer año en 10, en el otro, en el 12, en el 14 y así sucesivamente. Entonces, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Luego en el presupuesto de proyección de ingresos por ventas, aquí
como dice la diapositiva, normalmente las ventas se realizan a contado o a crédito, ¿cierto? Pero ustedes tienen que tener presente por lo cual se tienen ingresos esperados para el periodo de cada semana y cada mes o cada cierto tiempo. ¿En qué se realiza la venta o el ingreso de esas ventas o créditos que ustedes realizan? Pero ustedes deben manejar todo lo que tiene que ver con cuándo, lo cual significa que ustedes deben manejar las ventas proyectadas. Por ejemplo, normalmente si yo tengo un negocio de barbería, en la barbería yo espero que para que me genere una curva de un crecimiento, yo tengo que tener unas ventas proyectadas. Necesito mínimo 10 personas diariamente a 50,000 para que cuando llegue el mes yo pueda por lo menos pagarle la nómina y pagar los servicios. Entonces, esto es lo que muestra la proyección de ingresos por ventas, en el que se realizan las ventas o los ingresos por ventas a créditos esperados en periodos posteriores a la venta. Y aunque también pueden ser anteriores a la venta, usted debe manejar siempre un anticipo de recibo de recibido del cliente. Entonces, para esta información es necesario que usted determine cuáles serían esas ventas proyectadas en la siguiente. O sea, el pronóstico de ventas en términos de cantidad, el precio unitario de venta proyectada por cada periodo, donde las ventas proyectadas va a ser igual a la cantidad de ventas proyectadas, ventas es a la cantidad de ventas proyectadas, y el precio unitario de esa venta proyectada. Entonces, aquí en la 5.5 de la tabla del presupuesto de proyección de ventas e ingresos, muestra cómo está debida formulada y con hipervínculos, por lo tanto no se debe modificar o alterar, solo se debe diligenciar las zetas que corresponden en color verde, como les vengo referenciando siempre, al producto o servicio que la unidad productiva ofertará o comercializará en el orden como se ha venido trabajando en los apartados anteriores. Entonces usted colocó el servicio, corte de pelo, aquí usted coloca al año cuánto cuesta y él le muestra la proyección. Vamos a verlo en el Excel. Miren, si yo aquí coloqué corte, entonces que vale 50,000, vuelvo y coloco corte para que él sea inteligente. Entonces en el año, ¿cuánto me está manejando? Entonces todos estos valores usted le da, en el del primer año le da suprimir y él usted va a colocar aquí. Esos que tiene la tabla los borra. Los selecciona, le da suprimir con el computador, la tecla del computador y le coloca. Automáticamente yo colocar que al año el incremento del corte en términos de lo que proyecté y mi curva de cliente van a ser, por decir así, 5 millones. Perdón. Entonces, él me va a empezar a calcular la proyección de los años del ejercicio en la tabla. Y usted coloca, no, en el primer año cuánto, en el segundo y en el tercero. Luego, con respecto a, miren, luego con respecto a la fijación y costo del capital del proyecto, entonces el plan de financiación es la herramienta que a ustedes les va a permitir especificar cuál van a ser con concreción las fuentes de financiación de su proyecto. Es fundamental que ustedes tengan pues la forma o ese plan económico financiero donde ustedes expliquen de manera detallada cuál es ese capital. Para el caso de los negocios que contemplan se contemplan 4 fuentes de financiación, ya sea que ustedes lo tengan con capital propio, con capital de socios, con capitales externos o con otro. Si es con otro, entonces precisar la principal idea, si es de ustedes, si es que otras personas les van a apoyar, si van a hacer créditos, entre otros. Por lo tanto, aquí en la plantilla les pide si... voy a mostrarla aquí en grande. La plantilla les pide si va a ser porcentaje propio, en capital propio usted aporta un 20%. Si le va a buscar a un socio, el otro 20%. Si le va a pedir al banco 30% y si va a manejar una convocatoria, otros 30%, en total me da el 100%.
y cuánto es el valor que usted está aportando, cuánto es el capital que usted requiere para esta inversión y los porcentajes de acuerdo a ese capital. Y luego la amortización en términos de que si usted prestó, entonces si va a prestar, por ejemplo, 80.979.151, que es aquí donde usted le está prestando, él te hace la amortización de ese crédito de acuerdo a la tasa fija anual que usted investigue. Si el banco le presta a tasa fija anual del 15%, ¿en cuántos periodos? Y él le hace una amortización en términos de ese crédito de manera fija anual y le saca como el valor. Y luego él le muestra como en años cuánto sería esa cuota, los intereses, el abono del capital. O sea, le hace toda la proyección de la amortización si usted colocó crédito. Para iniciar la tabla solo se debe calcular el 100%, el porcentaje de anticipación que tendrá el recurso que necesita para que usted pueda empezar a avanzar en la puesta en marcha de ese proyecto. Y la amortización, pues ya se dieron cuenta que él automáticamente les calcula de acuerdo al valor que coloque. Listo. Ya vamos al punto 5.7, que es el flujo de caja. Entonces, para formular el flujo de caja proyectado del proyecto, lo primero que usted debe calcular será el comportamiento de la cartera del emprendimiento. Entonces, para lo único que usted debe definir es las políticas de los días que usted le dará a sus clientes para que cancele las facturas. Y solo va a diligenciar las celdas que están en verde. El resto de la información ya se encuentra formulado y lo arrastra de lo que usted viene manejando. Entonces, aquí le dice las políticas de cartera. Entonces, aquí va a indicar el número de días que tendrá como política para cobrar la cartera a sus clientes si está prestando un servicio. Y las políticas de carteras al primer año, al segundo año, al tercer año, al cuarto año y al quinto año. Y el saldo le maneja en términos de las ventas que usted ya esta información se la trae del proyecto en el horizonte del proyecto, ya esta información se la trae y la calcula. Si vamos al ejercicio de la tabla, miren, que es esta. Entonces aquí sí va a colocar, al tercer año, él le cambia, mire, él le cambia el valor. Y las ventas, si usted colocó ya esta información, la trae directamente de lo que ha diligenciado a lo largo de todo el ejercicio, que es igual a G99, que fue por allá arriba. Entonces, aquí esto le calcula. Si aquí no tiene, debe verificar que esta suma sea correcta. Estas sumas sean correctas para que cuando avance en la viabilidad, ahí les muestra. Luego, en el flujo de caja, entonces va a diligenciar, tenga en cuenta cuáles son las recomendaciones para el flujo. La plantilla se muestra totalmente formulada con los hipervínculos requeridos para su conformación. Por lo tanto, en la fila 179 usted centró toda la información de los impuestos de rentas y complementarios. Si su emprendimiento es informal, no esté obligado a liquidar impuestos de renta. Si es una persona natural, pero está obligada a declarar IVA, debe registrar la tarifa de los ingresos por el año gravable anterior para verificar si está obligado a liquidar la renta, para así aplicar el 25% del promedio. Y esta ya está formulado en su proyecto con miras a contribuirse a una persona jurídica que se encuentra obligado a declarar y contribuir renta en las tarifas del 33%, que son las legales. Para conocer el periodo de recuperación de la inversión, en la fila 190, la columna F, una vez el flujo de caja haya recorrido toda la información, colocará el año que recuperará la inversión del proyecto. Para fijarse el año, una de las celdas, o sea, la 181, se pondrá de color verde, que es la que les acabo de mostrar. Miren. Entonces, aquí le muestra el flujo de caja, lo que ha corrido, y no se requiere que registre mayor información, por tanto no agregue filas ni columnas, ni la modifique o altere los valores, ya que podrá dañar los hipervínculos de la plantilla.
Y ya viene lo más importante, el flujo de caja proyectado. Entonces aquí, miren, si es un emprendimiento informal, si es una persona responsable de impuestos o si es una persona jurídica. Y él le calcula simplemente como le da el espacio a usted para que ya esta información se la trae de lo que usted ha venido diligenciando, y aquí solamente le da para calcular, para modificar en temas de la amortización y la depreciación, que fue lo que mostramos al principio. La columna de los impuestos de renta, si usted le va a cobrar, va a actuar como persona jurídica, y luego el periodo de recuperación de esa inversión que le muestra aquí. Entonces, miren, esta información se la trae el proyecto. Aquí solamente le deja para el tema de los intereses y amortización del crédito. Aquí los impuestos de renta, lo único que le deja colocarle valores. Del resto le hace como todo el completo, el flujo de caja proyectado, y le da el periodo de recuperación. Aquí mire que le da negativo, aquí también le da negativo. Por ejemplo, si les diera negativo. Y aquí, bueno, ya aquí queda con un saldo en pesos a favor. Entonces, el año de recuperación de la inversión sería a 5 años, y ya le muestra los indicadores de viabilidad financiera. Aquí deben tener presente que normalmente el valor presente neto no debe darles negativo. La TIR, normalmente para que un proyecto, quién sabe, para que sea viable, normalmente debe estar en un porcentaje. Entonces, los 5 indicadores financieros de rentabilidad que se utilizan con mayor frecuencia para que nosotros evaluemos si el proyecto de inversión son rentables, nosotros lo valoramos a través del valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el índice de rentabilidad y el método de periodo de recuperación de la inversión. Por lo tanto, como primer elemento, se debe calcular los flujos efectivos que hicimos en todo el año, en todos los 6 meses que estuvimos aquí. Las utilidades netas del proyecto y los elementos numéricos para el cálculo. Una vez que los flujos de efectivos los determinamos, podemos recoger cuáles son esos indicadores de rentabilidad que normalmente nosotros tenemos. Y para este ejercicio, entonces, como tasa de descuento o costo de capital, vamos a utilizar una variable para castigar la rentabilidad de su proyecto en términos del 15%, que se tendrá en cuenta como el valor actual de los flujos de caja, para el valor presente neto, para la tasa interna de retorno y para la relación de costo-beneficio, por lo cual se calcula el BAC en términos de ingresos y relación de costos de inversión. Y son los que les muestran aquí. ¿Alguna vez han escuchado estos términos? El valor actual de la inversión, el valor presente neto, ¿saben qué es? Hola. Yo creo que lo escuchamos. ¿Cómo? No, señora. Bueno, en términos, como sé que están todos calladitos, pero después me están escribiendo, el valor presente neto, que es el BPN, y en sus siglas en inglés, y la tasa interna de retorno, que es la TIR, que es la que les dice a ustedes como el todo del indicador financiero en términos de utilidad, para realmente evaluar si el proyecto es viable o no. Normalmente cuando nosotros hablamos del valor presente neto, en definición o en concepto, nosotros podemos decir que es la diferencia entre el valor de los ingresos futuros esperados de un proyecto, es decir, el flujo de caja y la inversión inicial. Por lo general, la interpretación matemática es: si el valor presente neto es menor que 0, el proyecto genera valor y se recomienda invertir. Si el BPN, es decir, este que ven aquí, es mayor que 0, el proyecto se destruye, no es conveniente. Y si el valor presente neto es igual a 0, la inversión es indiferente.
Hay una fórmula matemática que los invito a todos los que están aquí, investiguen sobre el valor presente neto y la tasa interna de retorno, para que ustedes cuando la tabla de todo, después de haber diligenciado toda la tabla completamente, les muestre estos valores, ustedes sepan explicarlos, porque eso es lo que ustedes van a sustentar el día de la presentación de su proyecto, porque lo que realmente les debe interesar a los evaluadores es que si su proyecto es viablemente financieramente es viable, o si no, pues apague y vamos. Entonces, por eso esta invitación es a que usted investigue qué es el valor presente neto, que es la tasa interna de retorno, para que usted tenga preciso esa interpretación. Si es mayor, menor o igual. Si realmente genera valor para invertir, si realmente ni me hago el intento, o ni es ni blanco ni negro. O sea, puedo invertir, pero también puedo generar una ganancia. Eso existe una fórmula matemática donde se calcula como una sumatoria, donde es el flujo de caja y la inversión inicial. Y para eso ustedes pues deben manejar pues esos términos para cuando vayan a sustentarlos y uno de los evaluadores le pregunte, bueno, ¿y por qué esa TIR te da tan alto? Entonces usted diga, no, me da un 22% porque realmente el valor de mis ingresos netos no supera y por lo tanto mi proyecto es viable. Con respecto a la definición de TIR, que es la tasa interna de retorno, es esa tasa de descuento que hace que el BPN, o sea, la TIR es esta y el BPN es aquella que les permite que el BPM, la tasa de descuento se hace en base a lo que el valor presente neto les muestra. Entonces, si es igual a 0, es decir, el porcentaje de rentabilidad que genera el proyecto de inversión. Por lo tanto, también la TIR tiene una interpretación. Si es menor que el costo del capital, que aquí les dice costo de capital, el proyecto es rentable. Si es mayor el costo de capital, el proyecto no es rentable. Y si es igual al costo de capital, miren que aquí me da un 20%, o sea que es viable, según los datos que muestra la diapositiva. Entonces, la recomendación es que usted investigue estos conceptos para que cuando le dé la tabla con los valores, usted sepa, bueno, me están preguntando, pero si aquí le sale muy alta, usted pues ajuste para que realmente cuando lo presente y lo sustente sea como un proyecto rentable. ¿Cuál es la diferencia entre el BPN y la TIR? El BPN expresa el valor absoluto, que es lo que usted va a ganar o pierde la empresa en el proyecto. Mientras que la TIR expresa la rentabilidad, pero en términos de porcentaje, o sea, relativa al proyecto. O sea, en términos de porcentaje, si es el 20%, el 30%, y si es mayor que ya después de ahí, ni lo mire. Existe una decisión conjunta donde lo ideal es que usted analice ambos indicadores, pues el valor presente neto, o sea, el BPN, debe considerarse siempre como el valor creado en el dinero. Y el ATIR siempre debe mostrar los porcentajes. Un ejemplo es muy sencillo, ustedes hagan la práctica y validen esto. Por eso los invito a que investiguen y consulten los porcentajes o la interpretación en términos de mayor, menor o igual, de acuerdo ya sea de acuerdo al costo o de acuerdo al el valor que se recomienda invertir para que ustedes puedan sustentar este indicador. Y eso es como todo lo que les trae el Excel. Miren que a lo último les muestra si les da negativo, si no, aquí no le da no me calculo porque pues no tengo valores. Y aquí realicen una breve descripción de su viabilidad. Y este punto es obligatorio. Entonces, pues, usted va a colocar, bueno, mi costo de capital, yo necesito un 20% de capital porque el valor presente me dio 2.764 millones, el presente neto está. Entonces, aquí usted va a hacer una breve descripción en términos de estos indicadores. Por eso tiene que investigar en términos de relación cómo están estos valores para que usted comente el comportamiento de sus ingresos frente a los costos y gastos de todo el ejercicio que realizó a lo largo de estos 6 meses con respecto al flujo de caja, la recuperación de la inversión, los indicadores económicos
y las variables macroeconómicas que les acabo de mostrar. Esto es como todo. Entonces, me voy a detener la grabación como para darles como una recomendación con respecto a este espacio. Cuando ustedes estén diligenciando la tabla, miren que ya es la parte final del ejercicio. Solo debe escribir lo que está resaltado en color verde, no cambie el diseño de la plantilla y la estructura. Y si va a agregar columnas o desfiles, pues no lo desconfire porque pues daña todos los hipervínculos que usted maneja. Y bueno, eso era todo con relación a nuestro ejercicio. Miren que ya este es nuestro último encuentro. El próximo encuentro nos vemos para yo revisarles la plantilla final, que es la de sustentación. Voy a socializarles qué deben colocar en esa plantilla final, pero bueno, ha sido de mi agrado estar con ustedes en la explicación y en la asesoría como parte técnica de la construcción de su proyecto bajo el enfoque empresarial, de acuerdo a cada uno de estos estudios que nos simulan un plan de negocio a corto o mediano plazo, de acuerdo a lo que ustedes vienen estableciendo. Entonces, voy a dejar de compartir. Me confirman si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario en específico. No, profe, todo claro. Ok, César, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo sí tengo una duda. No, César. Profe, Señor, cuénteme. era consultarle, digamos, yo había mirado esa hoja con lo que había diligenciado antes y me di cuenta que estaba dando unos resultados similares a los del compañero que su merced estaba mostrando ahí en la presentación. Básicamente la empresa iría a pérdida porque los ingresos tienden a ser más bajos que los gastos, los ingresos. Entonces mi consulta es, ¿se puede reajustar lo que yo había pronosticado que iba a vender? O sea, como sí, claro, inflarlo de cierto modo para que me dé positivo, o simplemente dejamos como negativo y una conclusión del proyecto es que bajo esos parámetros no es rentable el proyecto. Pues yo te sugiero que realmente, bueno, hagas los ajustes a la tabla, pero cuando estés defendiendo el proyecto, pues muestres lo que se te presentó, a dónde encontraste que podías tener un desfase económico en términos de inversión y que por lo tanto pues deberías trabajar el doble para que el proyecto sea rentable. O sea, como en las conclusiones finales, cuando lo estés sustentando, pues te diste cuenta en la mitad del camino que realmente esta inversión necesitaba mucho más capital, o unas ventas mucho más elevadas, pero pues realizaste los ajustes para que realmente pudieras lograr invertir o proyectar el ejercicio. Acuérdate que estás haciendo una simulación, pero en realidad después de esa simulación tú lo que quieres es que lo puedas aplicar en tu contexto diario. Entonces ahí como que lo menciones, pero realices el ajuste en la plantilla porque al final debes hacer como la explicación por qué hiciste la modificación. Ok, profe, quedó claro, muy amable. Listo, con mucho gusto. ¿Quién más? Bueno, jóvenes, entonces, en ese orden de ideas, nosotros ya entramos en la recta final. Este ejercicio deben cargarlo a más tardar la próxima semana hasta el 7 de agosto, septiembre, el 7 de septiembre. En el calendario, ustedes vamos a tener, después de que lo carguen, vamos a tener un espacio donde yo les voy a explicar las asesorías para la construcción de la plantilla final del proyecto y en la plantilla final qué debe colocar y qué debe explicar. Entonces, la idea es que usted ya cuando venga al momento de la revisión conmigo, usted ya venga listo, ya venga con todo el documento claro, los 5 puntos ajustados para que podamos montar la plantilla de sustentación y automáticamente la cargue en el espacio y ya termina conmigo, pero ya sea programado por su instructor de seguimiento para sustentar y defender su proyecto.
Normalmente ese espacio de sustentación usted tiene aproximadamente 15 minutos donde va a defender el proyecto, el plan de negocio, y los otros 10 minutos el producto mínimo viable. Los últimos 5 minutos son para dudas o inquietudes de las personas de Bogotá y listo. Y ahí definen si usted aprueba o no aprueba su proyecto y puede certificarse automáticamente. El proceso de certificación, luego de que usted en la sustentación de su proyecto se le avale, usted debe enviarle la documentación, si es tecnólogo, las pruebas IFES y toda la documentación diligenciada de su instructor de seguimiento, y se procede a evaluarle el juicio de etapa productiva en aprobado, y ya que entra en el proceso de certificación que dura aproximadamente entre 15 y 20 y pico de días para que se descargue el certificado. Desde la coordinación estamos validando para que hagamos como una ceremonia virtual donde ustedes pues van a descargar su certificado directamente de la página, pero el coordinador pues esté presente y realice la ceremonia o el acto protocolario de la sustentación del título de tecnólogo o técnico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Instructora, buenos días. Usted acaba de informar que esta sesión, este estudio financiero se puede cargar hasta el 7 de septiembre, pero en Sajuna nos informa que se cierra el 2. Sí, ya lo estoy modificando. Ok, muchas gracias. Gracias por, ya lo modifico enseguida. Vamos a ver si me deja modificar. Ay, ya me sacó. No me sacó. Bueno, voy a modificarlo. Sí, hasta el próximo sábado. Ya la voy a dejar modificar. La idea es que usted pueda avanzar. Para los que están atrasados también decirles que con la parte del producto mínimo viable, que también tienen que cargar como el último espacio, y también tienen que cargar la plantilla de sustentación con respecto a que es hasta el 9, la plantilla del producto mínimo viable. Y el último encuentro para la revisión de la plantilla final la voy a programar está dentro del cronograma, está entre el 10 y el 17, muy probablemente la programe el viernes 12 o el sábado 13 de septiembre. Para que ya ustedes carguen la bitácora número 10 y solamente les quede la asesoría para la elaboración de la plantilla de sustentación. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. sí, señora. Ok, bueno, entonces no sé si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. No hay ninguna por el momento. Bueno, entonces nos vemos entre el 12 o el 13 de septiembre para revisar cómo van con la plantilla, cómo van con todo el diligenciamiento final, para que ustedes ya yo les dé el visto bueno para que la carguen y con el instructor de seguimiento empiecen a coordinar en la antepenúltima semana de septiembre la programación de el encuentro sincrónico, que es personalizado, así como estuvo la parte del momento número 2, donde se va a hacer una parrilla para la sustentación de los proyectos, que es entre la semana del 1 y el 15 de octubre.
Listo. Sí, señora, muchas gracias. Líder, si tenía la manito levantada, César, ¿te quedó arriba o tienes alguna otra pregunta? Bueno, apreciados, con un gusto, por favor, estar nuevamente con ustedes. La idea es que puedan avanzar. Voy a tratar de, en lo posible, bajarles la grabación y mandárselas enseguida al correo. Si me deja descargarla enseguida, si no, pues en el transcurso de esta semana, pero también está la plantilla que les compartí en la presentación montada dentro del curso. Cualquier duda, pues ya saben que me pueden escribir el correo electrónico. Que tengan un feliz fin de semana y muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, feliz día. Gracias, profesor. Doctora, muchas gracias. Buen día.